Por la señal de Santa Cruz, de tus enemigos, Dios Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Así hemos comenzado este rato de oración y subrayamos estas palabras porque podrían ser la síntesis de la fiesta, de la celebración de esta meditación en concreto. Creo firmemente que estás aquí. En el siglo XIII, la beata Juliana de Carmillón tuvo una visión privada según la cual el Señor deseaba que introdujese la fiesta del Corpus Christi. Entonces el obispo de Lieja organizó una comisión para que estudiara el tema y aprobó la visión imponiéndose la fiesta, pero en el ámbito local. Lo que pasa es que tuvo tanto éxito esta devoción que se extendió y 20 años después el Papa tuvo que instaurar la fiesta, pero ya en un ámbito universal para toda la Iglesia. Bueno, es notable, digo, la propagación, porque la vemos al día de hoy en todas partes. O sea que es una fiesta que va acompañada de un movimiento de piedad popular, el cual, no sé, me parece que nos hemos criado viéndolo así. O sea, que esto está como incorporado a las celebraciones del misterio o de los misterios del Señor durante el año, está incorporada esta fiesta. Puede haber una confusión, porque aparentemente el sentido de la fiesta es una repetición, podría ser, de la fiesta del Jueves Santo, que es el día de la institución de la Eucaristía. Pero no es así. Recordamos los tres momentos y los tres lugares, lo hemos visto en otras meditaciones, de la Eucaristía. Por un lado, la confección de la Eucaristía en el altar, que es el momento del sacrificio. Después, la comunión, lo que sería en el comulgatorio, que sería el aspecto de la Eucaristía, del sacramento. Y el tercer lugar, el tercer momento, es el sagrario o la presencia. Y es una presencia en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Bueno, entonces en la fiesta del Corpus Christi se diferencia del Jueves Santo, donde se hace hincapié en la institución de la Eucaristía. En la fiesta del Corpus Christi se hace hincapié en la presencia de Jesús en el sagrario. O sea que son como matices distintos y van conformando esta, otra y las demás fiestas, van conformando el conjunto de misterios el cual nosotros celebramos, vivimos.
del año litúrgico y sí, nos hacen comprender más, de alguna manera como nos ayudan a meternos más en la vida de Jesús. Bueno, esta fiesta del Corpus Christi está adornada con la procesión, donde se adora públicamente por las calles de la ciudad. O sea que tiene ese detalle, el cual nos detenemos un poco, por lo menos al principio, de la procesión en la fiesta de Corpus Christi. El Cordero de Dios salió del cenáculo hacia el huerto de los olivos, acompañado de sus apóstoles, volvió a Jerusalén para vivir su Via Crucis, vivió el Calvario, la muerte, resurrección, apariciones, ascensión al cielo. Es todo un recorrido, es todo un itinerario. Los judíos celebraban y celebran la Pascua en familia, acordándose de Egipto, y comen el Cordero Pascual, lo comen de pie, como hicieron los judíos, ceñidos, es decir, preparados para el viaje. En el dintel de las casas marcan con la sangre del Cordero, marcaron y marcan, de tal modo que el ángel exterminador siga de largo cuando se encuentra con esa señal. Después recuerdan la salida del pueblo de Israel de Egipto hacia la tierra prometida. Hay también un recorrido, hay un paso y hay un ascenso hacia el cielo, tierra prometida y después el cielo prometido. Pero volviendo al Cordero de Dios, es comido en la cena pascual, pero también el mismo Cordero sale para ser inmolado, o sea que hay una pequeña variante en lo que hace a la procesión. Entre las dos Pascuas hay un recorrido que leía antes, donde, sí, desde el cenáculo se intercala el sacrificio y la muerte, y luego sigue la resurrección y el cielo. También hay otra pequeña variante en esta procesión, que el Cordero de Dios, no solamente se entrega en cuerpo y alma, se entrega en el sacrificio, pero también se convierte en pan de vida. Y es el mismo Cordero que se ha comido, es el mismo Cordero el que sale. Ya no es el Cordero que se comió y se recuerda y se vive como una nostalgia de una vieja Pascua, sino que en este caso el Cordero es el que sale. Y sale en procesión, y ya no es una procesión que se dirige hacia la muerte, sino que se dirige hacia la muerte y hacia la vida. O sea que el final sería la propia vida. La muerte pasa a ser el pan vivo. El maná que comieron en el desierto ahora alimenta a todos los hombres. Todos los hombres significa a toda la iglesia. Cuando Jesús hace el recorrido, es acompañado de los discípulos, es decir, por toda la iglesia. El Señor armó todo. A unos los puso más cerca, a otros más lejos, a las mujeres rezando en Jerusalén por el momento. Y cada uno ocupando su lugar en esta procesión. Cada uno ocupa su lugar en la iglesia. También
como en el recorrido que hizo el Señor del cenáculo al huerto, del huerto a Jerusalén, y así al Calvario, y del Calvario a la muerte y resurrección, también hay unos elementos que son parecidos, porque hoy, actualmente, porque también hay sueño. Los discípulos se durmieron. Por otro lado, había indiferencia de personas que no se han enterado. Simón de Sirene es traído porque venía del campo, o sea, venía de fuera. Sucede también en la procesión de Corpus Christi. ¿Por qué no viniste? Como dicen en Uruguay, y porque está, como toda excusa, o ¿por qué no fuiste a la procesión de Corpus? Y no, mirá, los domingos nosotros nos reunimos en familia. Bueno, no puede ser que este domingo, podría llegar a ser, que se reúna la familia, pero en torno al Señor, porque está la misericordia de Dios por un lado y la incomprensión del hombre por el otro. La procesión tiene un aire festivo, porque Cristo resucitado pasea por las calles, lo vimos al comienzo de la meditación, pasea por las calles de nuestra ciudad. Y por eso no me puedo olvidar de una procesión aquí en Tucumán. La procesión se hizo en la plaza y termina, o sea, alrededor de la Plaza Independencia, y terminaba con la misa. Y a medida que iba avanzando el Santísimo, la gente estaba agolpada en la vereda de un lado y del otro, haciéndole como una especie de calle al Santísimo. Y a medida que el Santísimo iba avanzando, la gente se iba poniendo de rodillas. Era impresionante ver toda la plaza de rodillas al paso del Señor. Porque, claro, nos ponemos de rodillas a su paso y cantamos de alegría porque Él se quedó por nosotros. El Señor va adelante también de los apóstoles, de los discípulos, los precedió en Galilea, como el pastor que conduce al rebaño. El Señor sube a los cielos, abre las puertas del cielo, de Galilea al cielo. Y justamente de Galilea, que es la puerta norte de Palestina, que es la Galilea de los gentiles, desde donde el Señor envió a los apóstoles a la conversión de los gentiles, para atraerlos hacia Él y después llevarlos hacia el cielo. También es todo un recorrido el que hacen los gentiles, es decir, los paganos, los no cristianos, que hacen un recorrido para llegar hasta Jesús, para compartirse y para llegar al cielo. Mirá lo que dice la exhortación apostólica Sacramentum Caritatis, que se redactó después del sínodo de la Eucaristía. Nos ilumina todo esto que estamos contemplando. Uno de los momentos más intensos del sínodo fue cuando, junto con muchos fieles, nos desplazamos a la Basílica de San Pedro para la adoración eucarística. Con este gesto de oración, la Asamblea de los Obispos quiso llamar la atención, no solo con palabras, sobre la importancia de la relación intrínseca entre celebración eucarística y adoración. En este aspecto significativo de la fe de la Iglesia se encuentra uno de los elementos decisivos del camino eclesial realizado tras la renovación litúrgica querida por el Concilio Vaticano II. Mientras la Reforma daba sus primeros pasos, a veces no se percibió de manera suficientemente clara la relación intrínseca entre la Santa Misa y la adoración del Santísimo Sacramento. Por eso en los retiros
Se comienza con la Santa Misa y se termina con la adoración, un arco entre misa y la extensión de la misa, que es la exposición y bendición. Una objeción difundida, entonces, se basaba, por ejemplo, en la observación de que el pan eucarístico no habría sido dado para ser contemplado, sino para ser comido. En realidad, a la luz de la experiencia de la oración de la Iglesia, dicha contraposición se mostró carente de todo fundamento. Ya decía San Agustín: nadie come esta carne sin antes adorarla. Pecaríamos si no la adoraríamos. En efecto, en la Eucaristía el Hijo de Dios viene a nuestro encuentro y desea unirse a nosotros. La adoración eucarística no es sino la continuación obvia de la celebración eucarística, la cual es en sí misma el acto más grande de adoración de la Iglesia. Recibir la Eucaristía significa adorar al que recibimos. Precisamente así, y solo así, nos hacemos una sola cosa con Él, y en cierto modo pregustamos anticipadamente la belleza de la liturgia celestial. La adoración fuera de la Santa Misa prolonga e intensifica lo acontecido en la misma celebración litúrgica. En efecto, solo en la adoración puede madurar una acogida profunda y verdadera. Y precisamente en este acto personal de encuentro con el Señor, madura luego también la misión social contenida en la Eucaristía y que quiere romper las barreras, no solo entre el Señor y nosotros, sino también sobre todas las barreras que nos separan de los unos de los otros. La verdad que es unas palabras maravillosas. Nuestras ciudades, nuestras calles, nuestras casas, la gente, las personas, en especial los más necesitados, los enfermos, los que están privados de libertad. Todo el mundo es visitado por el Cordero de Dios. Y como te decía, las personas, nuestras almas, nuestros corazones, nuestros anhelos, nuestras ilusiones, hasta lo más profundo de nuestro ser llega de visita el que sube a los cielos. Cuando Juan Pablo II visitó Uruguay en el año 88, hubo una celebración eucarística en el Estadio Centenario. No fue una misa, fue un momento de adoración. Y entonces en aquella ocasión dijo algo que lo hemos escuchado. Pensad en los lugares donde esperan con ansia al sacerdote y donde desde hace años, sintiendo su ausencia, no cesan de desear su presencia. Y sucede alguna vez que se reúnen en un santuario abandonado y ponen sobre el altar la estola aún conservada y recitan las oraciones de la liturgia eucarística. Y he aquí que en el momento que corresponde a la transubstanciación, desciende en medio de ellos un profundo silencio, alguna vez interrumpido por sollozos. Con tanto ardor desean escuchar las palabras que solo los labios de un sacerdote pueden pronunciar eficazmente. Tan vivamente desean la comunión eucarística, de la que únicamente en virtud del ministerio sacerdotal pueden participar. La verdad que estas palabras de Juan Pablo II en aquella oportunidad del Estadio Centenario, te lo digo así a propósito, lo subrayo porque después, ahora salimos un poco y después volvemos al final de esa visita al aeropuerto de Carrasco, que también tuvo unas palabras en las que hace referencia a esa adoración eucarística o celebración en el centenario. Pero las palabras de Juan Pablo II me hicieron acordar
lo que le habían contado a San José María cuando se enteró del huaico sucedido en el Perú, que fue en el año 70, en mayo del 70. Un huaico que sepultó a todo el pueblo de Yungay, quedando la iglesia cubierta de lodo, suspendido. Y fue un desprendimiento de tierra de un río que fue bajando y que al llegar a ser una curva al río, era tanta la violencia de lo que traía de piedra, de tierra, que saltó la montaña, así con un costado, siguió para abajo, pero saltó la montaña y cayó sorpresivamente al pueblo Yungay, que estaba detrás de la montaña. Temprano en la mañana cayó sobre el pueblo y lo sepultó. Cuando le contaron a San José María, no pudo dormir en toda la noche pensando que Jesús había quedado sepultado en la iglesia. Yo no puedo recordar si fue en el año 71 o 72, por la visita de alguien de Perú, vimos las diapositivas de la ciudad y después la ciudad antes y después de el huaico, o sea, completamente cubierta de barro, y de la plaza que estaba frente a la iglesia sobresalían un par de palmeras, la iglesia sepultada. Y aprovechando que nos fuimos al Perú con el libro de Yaullos bajo el brazo, que te lo recomiendo, sobre todo, bueno, todo el libro, pero ahora se está haciendo referencia al capítulo que se llama Nuestras Gentes, donde se relata la vez que llegaron los de la obra para hacerse cargo de la prelatura de Yaullos. Dos cosas me impresionaron, además del huaico que sí está relatado allí, es la procesión de Corpus Christi con la custodia por la calle, pero por la carencia de sacerdotes le ponían un papel blanco y salían con la custodia. Era tanto el amor a la Eucaristía y tanta la nostalgia al sacerdote, que hacía años le faltaba, y entonces la suplían con la fe. Te leo el párrafo del libro. Si conseguían el oficiante del culto, la fiesta tenía más realce, pero no era necesario. La fiesta seguía igual con su procesión y la banda. Supimos que en Tupe venían haciendo cada año la procesión de Corpus Christi sin necesidad del sacerdote. Colocaban en el viril de una añosa y valiosa custodia una cartulina blanca recortada a medida, y el ecónomo o el propio presidente de la comunidad la paseaban por las calles del pueblo bajo palio y con profusión de incienso. Para ellos era la vieja custodia la que debía recibir el culto, y así, con ignorancia tan crasa, conservaron esta especie de fe, a pesar de tantos años sin la presencia del sacerdote. El Señor no debía andar lejos de aquella gente sencillas. La otra anécdota así que me impresionó es que llegaron a un pueblo y se encontraron que el pueblo estaba vacío, parecía un pueblo fantasma. Buscaban la gente, un pueblo o un caserío en medio de los Andes. Se dieron cuenta que estaban todos en la iglesia. Abrieron las puertas de la iglesia, entraron y se encontraron que había dos personas que estaban celebrando la misa. En aquel entonces, estamos hablando de finales de los años 50, dos personas, o sea, la concelebración, cual nosotros hoy podemos estar acostumbrados, la concelebración no se hacía, con lo cual les llamó la atención. En un costado, sentado, había un viejito. En el momento de la consagración, los dos
estos dos, van hacia donde está el viejito, lo llevan en la silla, lo ponen delante del pan y el vino, el viejito dice las palabras de la consagración y vuelven a colocarlo en su lugar y continúa la misa. Después, averiguando, se dieron cuenta que esos dos, eran los hijos del viejito, y el viejito era el sacerdote. Un sacerdote que había caído hacía muchísimos años en el pueblo, pero allí, por desgracia, se entró en una relación con una mujer, abandonó el sacerdocio y dejó una familia, o formó una familia. Lo que pasa que el pueblo, que no admitía semejante relación, sin embargo pensaban que el viejito, porque tenían la fe de que el viejito era el sacerdote, y aunque estuviese viviendo con esa familia, era el único capaz de celebrar las palabras de decir las palabras de la consagración. Y se preguntaban los del pueblo qué pasaría el día que se muriese el viejito, porque entonces se quedaban sin nada. Son esas cosas que aparecen allí en el libro, y hay un comentario, se ve que informaron al obispo, y hay un pequeño comentario como diciendo, no hagamos ninguna afirmación sobre el tema, y bueno, ya se irán arreglando las cosas como se puedan. Pero te decía que iba y venía del viaje pastoral de Juan Pablo II a Uruguay en el año 88. Ahora ya nos situamos en el aeropuerto de Carrasco, donde dijo unas palabras de despedida, tanto el presidente de la República como Juan Pablo II. Juan Pablo II dijo: sé que cuando parte un amigo, vosotros tenéis la costumbre de despedirlo deseándole lo mejor, que seas muy feliz. Vosotros lo deseáis también a este peregrino que ahora se despide, y yo correspondo de verdad con este mismo deseo de mi parte. Uruguay, que seas muy feliz. En este momento quiero recordaros una vez más que la auténtica felicidad solo se logra estando cerca de Dios, que os espera para colmaros con todos sus dones, de manera particular con la Eucaristía. Que la celebración en el Estadio Centenario, donde os impartí la bendición con el Santísimo Sacramento, la tarde misma de mi llegada, constituya para vosotros un recordatorio perenne de lo que ha de ser vuestra actitud como cristianos, vivir con la atención puesta en el Redentor. O sea que cuando ya hay unas estampas donde está Juan Pablo II dando la bendición, todo el estadio estaba mirándolo a Jesús, mientras el Papa nos bendecía con el Santísimo. Y entonces al despedirse dice: Uruguay, que sea feliz, pero la felicidad la vas a encontrar solo cuando tengas la mirada puesta y la atención puesta en Jesús. La verdad que fue un final feliz. Ese recordatorio, la verdad, es así. Así ha de ser vuestra actitud como cristianos, vivir con la atención puesta en el Redentor. Veo que el tiempo se está pasando, pensaba contarte algo más, pero de aquí, de Tucumán, pero, en fin, hemos aprendido de San José María a cuidar a Jesús en la Eucaristía. Te confieso que en Roma aprendí a hacer la genuflexión bien hecha, porque la vi cómo se cuidaba, una vez y otra, y dije: así se debe hacer la genuflexión. Pensemos en los actos de culto,
en esos detalles con los que se confirma que Jesús está allí presente, genuflexión, jaculatorias, te adoro con profunda reverencia, bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Pero sí termino con una anécdota, cuando estuvo don Javier de visita en Argentina, al prelado de Opus Dei, pasó por un centro, fue a visitar el centro y allí le dijeron que había uno que estaba enfermo, con gripe me parece. Y entonces pasó al cuarto a visitarlo y el que estaba enfermo le dijo a todos los demás, ¿nos pueden dejar un momento? Los demás lo querían matar porque se perdían un instante con don Javier, pero quedaron los dos y cuando se fue él contó, no de lo que hablaron, pero sí contó que le contó un problema a don Javier y don Javier le contestó. El que estaba en la cama enfermo era un sacerdote y entonces le dijo, cuando le tengas en la mano, apriétalo fuerte, fuerte. Terminamos la meditación acudiendo como siempre a la Santísima Virgen para que nos ayude a vivir esta celebración, la de hoy y la de siempre, la celebración de estar mirando, puesta nuestra atención en Jesús que ha resucitado. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.